Hola, buenas tardes y bienvenidos a este episodio especial de Charlas con Juan. La semana pasada salimos al aire y teníamos algunos problemas técnicos con nuestro invitado, pero esperemos que hoy sí podamos hacer la charla. Vamos a hablar sobre la seguridad física, la infraestructura de seguridad física en el Paraguay. Y para hablar de este tema, no hay nadie mejor que nuestro invitado, ministro, secretario ejecutivo de la Autoridad Radiológica y Nuclear de la República del Paraguay, Mario José Gutiérrez Simón. Mario, bienvenido a Charlas con Juan. Hola Juan, hola a toda la audiencia, un placer estar contigo, un gustazo realmente. Qué bueno, te oigo perfecto. Hoy ya estamos sin problemas técnicos. Qué bueno. Genial, genial. ¿Estás en tu oficina? Sí, estamos finalizando la jornada un poco ajetreada como todos los días, como en cualquier ente regulador, pero finalizando un poco el día, sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Tú estás en Asunción en este momento, la oficina tuya? ¿O dónde están? Sí, estamos en la capital con el clima más variante del planeta más o menos, porque en un día te puede hacer frío, te llueve y después hace un calor terrible en ¿En menos de serio? 6 o 7 horas. Sí. Sí, siempre ha sido así allá, ¿no? Es impresionante. Bueno, Mario, gracias por aceptar esta invitación para charlar un poquito sobre esta infraestructura de seguridad física del Paraguay. Antes de empezar, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos dónde naciste, qué estudiaste y cómo decidiste tomar este rumbo que te lleva a donde estás. Sí, bueno, realmente yo soy egresado de la Facultad de Economía y bueno, siempre me gustaron mucho los números y las predicciones. Y de hecho la carrera en sí, economía, es una carrera que se vale de muchas otras ciencias, ¿verdad? No solamente, no es tanto como la contabilidad o la administración, que son más puntuales de lo que es la empresa en sí. La economía utiliza muchas ciencias, mucha matemática, mucha sociología, un Ujú. montón de ciencia, o sea que los economistas por ende somos investigadores de todo un poco. Ok. Eh, y bueno, fui líder juvenil, presidente del centro de estudiantes de un colegio jesuita acá en Asunción, fundé muchos grupos juveniles acá en el país. Ok. Y después de terminar la facultad me metí un poco a la política y cuando fui profesor también de A la economía y política, ¿en qué contabilidad. te metiste? ¿En qué hiciste en política? Y en política en realidad estuve acompañando varias candidaturas, proyectos. Ajá. Nosotros conseguimos el boleto estudiantil, por ejemplo, en su momento, que era gratuito para los jóvenes, Ah, fabuloso. hasta que en su momento decidí apoyarlo un poco al presidente actual, que fue Marito Abdo Benítez. Sí. Y bueno, cuando él gana las elecciones, más que sobre mis conocimientos técnicos al respecto, conocía un poco de mi gestión. Yo fui un joven muy inquieto acá en mi país. Sí. Eh, Ah, sí. y él había recorrido un poco Rusia, Estados Unidos, él se formó en Estados Unidos Ajá. y me había hablado de que el crecimiento en el sector nuclear y radiológico en Paraguay y sobre todo en el mundo era muy importante y que en nuestro país faltaba darle un poco de empuje en la gestión, ¿verdad? Que teníamos algunos profesionales, que teníamos algunas instituciones, pero se fijó en mí más que nada por la gestión, ¿verdad? Quería que le demos un poco ese rostro de acercarnos al usuario final, de comunicar un poco a la ciudadanía en qué consistía esto, qué hacen los equipamientos radiológicos. En ese momento me dijeron que no me asuste por el nombre, porque tenía el nombre nuclear ahí abajo, no te asustes un poco, me decían, ¿verdad? Eso fue ya hace casi 5 años. Y bueno, así, a pedido del presidente de la República, aceptamos el desafío y hoy ya somos medio fanáticos del área. Estoy seguro que a vos, Juan, que ya estás hace mucho más tiempo, te habrá pasado lo mismo. Llega un momento Claro. que este sector te fanatiza y bueno, Sí, ves todas las total. bondades que tiene y es apasionante. Total, total, fabuloso. Bueno, qué buena trayectoria. Interesantísimo de la economía saltaste pues a esto. No muchos economistas se meten en estos temas, ¿no? No es común, por lo menos no conozco yo. Em, cuéntanos, cuéntanos un poquito, Mario, ¿cómo percibes tú la amenaza
en Paraguay. ¿Tú crees que la amenaza en Paraguay es real? ¿Cómo la percibe? ¿Cómo la percibe el gobierno? ¿Cómo la percibes tú? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, realmente nosotros justamente estuvimos haciendo un análisis acá. Yo hice una maestría en gestión pública y la tesis que hice fue sobre el incremento de equipamientos, de equipos que emiten radiación para el combate al cáncer en Paraguay. Y el incremento de estos equipamientos es enorme. Equipos generadores y equipos con fuente. Hay un crecimiento exponencial en los últimos años. Y eso fue una preocupación para mí desde que entré acá a la autoridad reguladora, porque uno ve y firma todos los días y ve que cada vez hay más equipamiento y menos gente preparada. Es decir, la gente Sí, preparada no acompaña el crecimiento de los equipos. Y a eso hay que sumarle, Juan, que nosotros somos parte de la triple frontera acá de claro, Argentina, Brasil y Paraguay, que es un lugar donde circula de todo. No solamente crítico, ahora, claro, ¿no? claro, claro. No tiene nada que ver con el gobierno, no tiene nada que ver con la ideología, es un lugar muy peligroso ya de décadas atrás y lo nuclear y lo radiológico no están exentos, ¿verdad? Así que las amenazas son reales. Nosotros, como casi todos los países de América Latina, tenemos organizaciones armadas de campesinos, tenemos ejército de pueblo paraguayo, tuvimos secuestros, así que bueno, las amenazas acá que nosotros tenemos a nivel local son muy factibles y a nivel internacional prácticamente lo mismo, porque la triple frontera es una realidad nuestra de todos los días. Me imagino que como la mayoría de países, al principio, hace años, tenías un foco había más foco en la seguridad radiológica y llegó un momento en que empezó a haber un foco mayor en la seguridad física. ¿Tú te acuerdas cuándo fue eso y cómo se dio esa entrada en la seguridad física? Bueno, sobre todo nosotros, cuando estábamos en el colegio, por ejemplo, veíamos el accidente de Goiânia o de repente algún comentario que venía de Europa, un documental sobre Chernóbil. Ujú. Eh, y acá en Paraguay, yo creo que dimos un clic cuando a nosotros nos llaman desde una cementera muy grande que es el Estado, que está en una Sí, ciudad del interior, y me llama. Fue una bendición porque siempre habían como administradores y contadores a la cabeza, pero justo un ingeniero, creo que era civil, que entiende bastante de radiación, porque los ingenieros civiles tienen conocimiento sobre el tema, y me dice, mira Mario, acá tengo una caja que tiene unas cápsulas y tiene el simbolito nuclear en la caja. ¿Qué hacemos? Y Dios lo mío. primero que yo le digo es, hermano querido, no toques nada, por favor, no toquen absolutamente nada. Eh, Sí, si se puede, cerquen el lugar, saquen de ahí a los funcionarios, a los operarios, nosotros vamos a volar hasta ahí. Se comportó muy bien la institución, Industria Nacional del Cemento. Ellos nos pusieron un avión del Estado paraguayo y volamos hasta allá. ok. Y efectivamente eran 3 cabezas de cobalto que estaban en una piecita a un costadito, en un lugar donde entraban y salían por lo menos 200 operarios por día. ¿Y qué hacían esas cabezas de Es cobalto decir, ahí? y que utilizaban, según nos dijeron a nosotros, se utilizaban para medir la carga del cemento. Pero eran medidores. Ok, ahí eran medidores. Eh, Ujú. sí, y el cobalto en sí creo que tiene unos 5 años de vida media muy potente, ¿verdad? Definitivamente dentro de la cápsula no creemos que últimamente haya hecho mayor daño, pero una vez sacado de la cápsula, eso podía haber sido un caos ahí dentro de la cementera, que es una cementera prácticamente la única del Paraguay, imagínate. Nosotros ahora estamos construyendo la segunda, que es privada. Es Ok. decir, la única cementera del Paraguay podía tener un desastre radiológico. Y bueno, eso salió un poquitito en la prensa, me llamó mucha gente a preguntar, mucha gente del gobierno, me preguntaban un poquitito sobre los protocolos, sobre cómo llegó eso ahí, sobre qué es el cobalto, si teníamos uranio, una serie de preguntas que sin querer, queriendo, nos metió un poco al Paraguay también en lo que es protección y seguridad física. Yo creo que ese fue un clic acá y que fue hace dos o ¿En qué tres año, años, qué ¿no? año, qué año? ¿A 2 o 3 años? ¿Hace 2 o 3 años? Sí, sí, un poquito antes de la pandemia, un poquito antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Sí,
hay esos clics a veces que pasan, ¿no? En los gobiernos les pasa, los países a veces ven eso digamos, apura un poco la adopción de la atención o más atención a estos temas. Pero me parece interesantísimo que haya sido esto en esta cementera, ¿no? Que te llamaran y Sí, te llamó y que tan... no haya habido ningún accidente, para que no haya habido ningún accidente, que podamos, que por suerte el ingeniero nos llama al instante, porque en otros países no ocurrieron la misma suerte. Generalmente cuando alguien se entera de que hubo un problema con alguna fuente Claro, estrellada o que hizo daño, ya es tarde. Bueno, a nosotros nos tocó movernos, en este caso, por suerte, antes. Y igual yo siempre le digo a la gente, Juan, porque tuvimos muchos problemas acá con el Congreso, en cuanto al presupuesto, estructura, sí, infraestructura, tenemos la ventaja y la desventaja al mismo tiempo de que nunca tuvimos un accidente grave radiológico en Paraguay. Y desventaja digo porque es muy difícil explicarle a la gente con claro, algo la que todavía no necesidad, ocurrió. claro, y la Tenemos que necesidad enviarle del fotografía, presupuesto, exacto, y quieren que dependamos de repente de proyectos loquísimos, dependamos de Cancillería, que dependamos de gente que no tiene nada que ver con lo técnico, claro, que son instituciones muy importantes, pero donde se va a perder totalmente la capacidad de gestión, porque si bien hoy nosotros somos una institución chica, como casi todas las reguladoras de Sudamérica, tenemos la independencia de que somos una secretaría ejecutiva. Entonces, la falta de repente de presupuesto la cubrimos con velocidad de gestión porque dependemos exclusivamente del presidente de la República y tenemos todo su apoyo, pero sería mucho más grave que tengamos falta de presupuesto y que no nos podamos mover en tiempo real cuando hay un problema, ahora que generalmente ocurre con los entes reguladores que dependen de ministerios o de viceministerios o como que es se quieren común, capacitar funcionarios. como es común, como es lo común, sí, como es lo común en la región. Exacto, exacto. Y nosotros tenemos esa, digamos, tenemos el contra de que tenemos muy poco presupuesto y pocas personas trabajando full con nosotros, pero tenemos independencia y eso es lo que nos hace reaccionar, aunque seamos poquitos, rápidamente cuando hay alguna urgencia o cuando alguien tiene algún pedido que hacernos. Nos ayuda bastante esa independencia y ser una secretaría ejecutiva. Bueno, entonces desde 3 o 4 años para atrás hay digamos, un foco más fuerte en el tema de seguridad física. Eh, ¿Cómo es hoy la estructura de seguridad física en tu país? Cuéntanos un poquito del proceso, cómo se hace un usuario para llegar al proceso de autorización, cómo es esa estructura de seguridad física. Sí, bueno, primero te comento, a nosotros nos ayudó mucho el organismo internacional de energía atómica en cuanto a lo que es cooperación técnica, Claro, claro. porque hoy día somos el país con mayor porcentaje de ejecución de proyectos de toda Iberoamérica y comunicamos mucho los logros que tuvimos con las Naciones Unidas y con el OIEA, entonces se empezó a conocer un poco la institución, ¿verdad? Y Ujú. eso hizo que cuando nosotros empezamos a comunicar sobre los riesgos, sobre la importancia de la protección radiológica y la protección física, nos hayas, no te digo fácil, pero a partir del segundo o tercer año, gracias a todos estos logros que íbamos instalando en el país, la gente ya paraba la oreja y nos preguntaba por qué nosotros estábamos hablando de la importancia de la protección física y la seguridad radiológica. Entonces, esos primeros 2 años de comunicación y de haber conseguido tantas cosas con el OIA valió para que después podamos instalar estas cosas, porque primeramente era muy difícil con los usuarios. Imagínate, generalmente los médicos son reacios, ni qué decir un usuario que no entiende lo que es de seguridad radiológica o seguridad física. Bueno, y después fuimos embarcándonos en diferentes proyectos. Primero le agregamos al proceso de licenciamiento, le agregamos el requisito obligatorio de un plan de seguridad física. Eso Sí, anteriormente no existía. sí, Nosotros pusimos inclusive en la página web, en nuestros artículos 7 y 8 habla bien clarito de eso y aparte le guiamos a los usuarios de cómo presentar ese plan. Entonces, siempre que hay algún tipo de fuentes, eh, sobre todo categoría 1, 2 y 3 en el caso de medicina nuclear, ellos tienen que traer sus planes
y como te digo, al comienzo hubo un poquito de resistencia, hoy como que bastante hemos mejorado. Todavía no pasamos por un tubo, pero hay muchas mejoras. Y a eso, Juan, le sumamos que después nos metimos un poco en lo político y logramos crear algo que era nuestro sueño, que era crear el primer comité de seguridad física del Paraguay. ¿Verdad? Ok. Entonces, bueno, ¿Quién lo costó componía? muchísimo, vos sabés. ¿Quién componía o quién compone este comité? Sí, incluye, bueno, un montón de instituciones. Por acá tengo el decreto, después te lo voy a enviar, este, un Sí, decreto firmado por el presidente de la República, firmado por el ministro del Interior, sí, firmado por todas las máximas autoridades de la seguridad paraguaya. sí, Y acá están incluidos, te voy a leer así rapidito, están incluidos el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, sí, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional, el Comando de las Fuerzas Militares, el Regimiento Escolta Presidencial, que nosotros le habíamos obtenido equipos, Ministerio de Tecnología, la Información y Comunicación, Ministerio Público, Secretaría de Inteligencia, Secretaría de Emergencia Nacional, que es justamente que coordina con nosotros el Plan RER, que es Respuesta a Emergencia Radiológica, Dirección Nacional de Aduana, Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, Administración de Navegación y Puerto, Universidad Nacional de Asunción y nosotros la autoridad reguladora. O sea, imagínate, nosotros como coordinadores, imagínate el esfuerzo que fue esto y para ir explicando de a poquito y para tener la firma de cada institución y que después finalmente firme el presidente de la República. Pero justamente acá estoy con Pablo Aliendre, que es nuestro director de licenciamiento, batallamos muchísimo. sí. Y este fue un avance, este también fue un antes y un después en lo que es seguridad física en el Paraguay, porque quiere decir que las autoridades finalmente entendieron de la importancia eh, que tiene la seguridad física dentro del Estado, dentro del Paraguay, y que también tiene relación con los países vecinos, ¿verdad? No solamente evitar que ocurra algún tipo de incidente en Paraguay, sino también, como estábamos hablando recién de la triple frontera, todo lo que enmarca esto en cuanto a seguridad también con los países hermanos. Déjame hacerte un paréntesis ahí que me parece interesante que lo mencionas. Mencionaste un poquito al principio, desde luego, la resistencia de los usuarios al tema y también mencionas eh, el tema de esta comunicación o esta educación a todas los otros entes del Estado para que entiendan la importancia. ¿Qué es lo que tú consideras en ese trayecto que te tocó recorrer? ¿Qué es lo que crees que te ayudó a que existe, a poder crear esa conciencia de cultura de seguridad, de decir, hombre, esto es necesario, es importante, necesitamos firmar acá, necesitamos darle recursos, necesitamos ponerle atención? ¿Qué es lo que, en ese proceso, qué es lo que tuviste que cuando tú hablabas y decías, era lo que empezó a convencer a los stakeholders de este tema? Sí, buenísima tu pregunta. O sea que me sirvió mucho un curso sobre cultura de seguridad en Buenos Aires. Ok, Y a partir de ese curso como que empecé a indagar más sobre cómo podíamos hacer, porque el nombre es muy lindo, ¿verdad? Crear una cultura de seguridad, un comportamiento hermoso, pero ¿cómo lo hacemos? Y bueno, y finalmente el presidente de la República me puso a mí acá por gestor y quería que justamente que yo comunique sobre las bondades y sobre los protocolos que tenemos que tener en cuanto a los cuidados. Entonces lo que hicimos fue crear páginas de redes sociales, Instagram, Twitter, y también mucha comunicación con los usuarios. O sea, nosotros, por ejemplo, teníamos un problema, Juan, con un usuario sí. importante en Paraguay y yo me iba personalmente a hablar con ellos. Nosotros, y me decía la gente, qué raro que un ministro venga hasta nosotros y hablar y nos le envía a su gente o nos envía una carta, una nota, porque nosotros entendimos siempre acá que este es un sector delicado, esto no es un sector que si bien tiene sus ingresos económicos, es un tema mucho más de seguridad que de enriquecimiento. Entonces, es un tema mucho más de control y de seguridad nacional, de defensa nacional, y de cuidado de la salud de la persona antes que de lucro. Entonces, hemos hablado mucho con los usuarios y hemos comunicado mucho. Yo creo que eso nos ayudó bastante a que las personas vayan entendiendo. Y cada reunión que hacíamos nosotros acá, Juan, después la comunicábamos en todos lados, enviábamos a los diarios, le hacíamos partícipe
Eso a me las parece, instituciones. me parece increíble, el tema de comunicación me parece fabuloso. Lo que te iba a preguntar es, en esos procesos de que tú hablabas y te reunías, la educación hacia los usuarios o hacia las instituciones sobre la amenaza tenía que ver en convencerlos, sobre la problemática y la amenaza que había, qué rol jugaba esa comunicación acerca de la amenaza en este proceso de convencimiento, digamos así, de educación. Bueno, primero diferenciábamos dos cosas. Lo que poníamos en algo masivo, una propaganda en Twitter, en Instagram, Claro, tenía como lenguaje mucho más cuidadoso, de acuerdo. mucho menos alarmista. Pero de repente en los mano a mano yo llevaba una carpeta con fotos de gente que se irradiaba o se irradiaba en un LINAC en ciudades que están acá a kilómetros nomás del Paraguay. Y yo les decía, miren que nosotros tenemos estos equipos, tenemos acá en Paraguay y cada vez los tenemos más. Y si no tenemos estos cuidados, esto le puede pasar a tu hija, mi querido doctor, le puede pasar a tu madre. Entonces, son equipos que valen la pena, por eso yo mismo le contaba que me estaba medio fanatizando con el sector porque veía todas las bondades que hay. Después te hablo un poquitito de los proyectos que tenemos sobre irradiadores y otras cosas, pero a la par es bastante delicado y muy peligroso si es que no se aplican los protocolos mundiales. Entonces me iba con carpetitas, me iba con algunas fotos que de repente no se pueden publicar tanto en redes sociales, pero sí en una conversación mano a mano, Claro. y sobre todo con los usuarios más importantes del Paraguay, con los que tienen todo en regla, con los que tratan de hacer bien las cosas. Yo me tomaba mi tiempo de ir y hablar mano a mano. Yo creo que eso ayudó muchísimo. Pero qué interesante el tema, la comunicación. Esta no es común en nuestro sector, por ejemplo, la utilización de redes sociales, la utilización de comunicaciones, digamos, más cercanas a los usuarios para estar comunicando permanentemente los logros o comunicando las cosas, utilizar Facebook, Instagram, todas las redes sociales. Yo creo que esa comunicación fue fundamental, o me imagino solo hacía una oficina complementaria, o tú tenías un equipo de comunicación dedicado a eso, o eras tú en tu teléfono eh, haciendo, ¿cómo lo hacías? Y un esfuerzo acá. Nosotros somos 30 personas Ajá, y regulamos toda la República. sí, Y tenemos, a diferencia de Argentina, por ejemplo, que el Ministerio de Salud se encarga de generadores de ciertas categorías y la ARN se encarga de sus fuentes, etcétera. Y en otros países, nosotros en Paraguay regulamos todo y somos 30. Y para tener para cubrir una función por persona necesitamos 96 personas, Juan. O sea, imagínate la gran responsabilidad que tenemos y la cantidad de personas que tenemos entre administrativos, jurídicos, técnicos. Lo que sí tengo que agradecerle a todo el equipo, porque acá cada uno hace lo que puede, ¿verdad? Todo el mundo compartía las cosas en redes. De repente, ministro, por favor, no se dice máquina, se dice equipo en el sector nuclear. Pequeños detalles con los que me iban ayudando. El primer año, Juan, fue todo un tire y afloje, de claro. sanas discusiones donde yo me formé muchísimo también, ¿verdad? Hice un curso rápido Ujú. de términos, de no decir, por ejemplo, tenemos equipos nucleares, sino tenemos tecnología nuclear en Paraguay. O sea, cositas así que iban con las que íbamos ajustando algunos términos, pero sobre todo lo que hubo acá mucho fue trabajo en equipo y que todo el mundo colaboró en lo que pudo. Porque de repente yo soy la cara, pero sin el asesoramiento de los técnicos. Y ni qué decir, eso te quería comentar. Yo me escribí mucho tiempo y me sigo escribiendo con Argentina, con España, con Brasil. Y Sí, me di cuenta que este sector, Juan, y vos sabés mejor que yo, es uno de los pocos sectores que no es tan envidioso como los otros sectores. Vos pedís opinión y te dan opinión, pedís información y te dan información. Eso no ocurre en los sectores económicos. no. Y eso es otro factor que nosotros utilizamos acá. Bueno, entonces, volviendo al tema de la estructura, tú empiezas esta estructuración del tema de seguridad física en el Paraguay, empiezas, como dices tú, con el requerimiento del plan de seguridad, ¿cierto? Empiezas el plan de Sí. seguridad. Y esto me imagino que tuvo un proceso importante de educación con los usuarios y de entendimiento de cómo es el plan de seguridad y toma su tiempo, digamos que entiendan y lo aprendan a hacer y todas estas cosas. Eh, ese proceso, después de ese plan de seguridad que siguió, como parte de ese proceso, el regulador designaba un responsable por la seguridad física exclusivo o no. Sí, nosotros trabajamos muy de cerca con la Facultad de Ciencias Exactas,
que es una de las que tiene el curso de los TOEs, acá en Trabajadores Operacionales, Sí, y que ahora tiene un curso de OPR también, para ok, el oficial de protección radiológica, que no lo teníamos anteriormente. sí, Y después hicimos un esfuerzo muy grande porque las instalaciones con categoría 1, 2 y 3 lastimosamente tienen que tener personal preparado y nosotros no tenemos universidades acá al respecto. Entonces, mucha cooperación técnica, mucha cooperación con el organismo, muchos paraguayos se han beneficiado de muchos cursos del OIEA. Yo creo que sin eso no hubiésemos tenido los profesionales que hoy tenemos. Igual muchas instalaciones tienen extranjeros en sus filas cuando podrían ser perfectamente paraguayos. Entonces, nosotros una de las falencias que vemos que tiene, creo que yo, mucho Latinoamérica es tanto universidades como centros de capacitación de personal, no solo en lo que es seguridad física, sino también de lo que es safety en sí misma, ¿verdad? Así que hicimos mucho esfuerzo y mucha cooperación con gente de afuera. Y finalmente después los usuarios empezaron a entender que necesitaban capacitarse al respecto. Entonces nosotros, por ejemplo, le dábamos plazo, le decíamos, te damos 3 meses, papá, te damos 2 meses. Contratar a alguien de afuera, en estos 2 meses nosotros te vamos a dar una beca con alguien del organismo, escribíamos el organismo, o sea, hubo un proceso donde nosotros nos acercábamos a los usuarios y les decíamos, acá hay capacitaciones. Y hoy estamos ya en que ellos nos escriben y ellos mismos, no sé cómo, entran al INTAC y buscan ya los cursos y nos escriben ellos, ¿verdad? y, Estamos un y, poquito y, más avanzados en eso también. y cuáles son los requisitos o los atributos que tú crees que son los principales para que tenga este perfil de encargado de seguridad física en ese proceso educativo? ¿Cuál crees que Y son los principales? como mínimo una capacitación internacional, por lo menos ser OPR. Ok, se lo Hay diferentes casos, porque si de repente viene una persona que ya está egresada, que ya es física médica o que ya es del rubro, de repente con una capacitación, una o dos capacitaciones, eh, yo creo que es más que suficiente. Siempre igual, Juan, nosotros siempre hablamos con nuestros técnicos al respecto, ¿verdad? Eh, como yo soy acá el que maneja un poco la distribución acá del balón, pero cada sector se encarga de profundizar el tema. En lo que es técnico, yo siempre trabajo directamente con nuestra área técnica. Lo que sí ellos siempre me dicen es que también nos adecuemos a nuestras realidades, ¿verdad? Porque tampoco podemos quedarnos sin instalaciones médicas y tampoco podemos correr riesgos innecesarios. Entonces estamos ahí en un tira y afloje con los usuarios, pero sí mínimamente el curso de OPR, tiene que haber un oficial recibido de protección radiológica y a partir de ahí nosotros exigimos capacitaciones a través del OIEA, las Naciones Unidas, el DOE. Nosotros hicimos muchos cursos con el DOE, Juan, acá en Sí, Paraguay, sí, y mucha gente salió bastante capacitada también al respecto, pero necesitamos nosotros mayor cooperación, porque como te dije al inicio, cada vez tenemos más instalaciones, cada vez tenemos más equipamiento, el paraguayo está entendiendo las bondades de la radiación en sus diferentes gamas, no solamente en la medicina, y necesitamos ver y encontrar, articular caminos para capacitar en mayor medida a nuestros profesionales. pues sí, te lo pregunto porque pues nosotros somos firmes creyentes en las interrelaciones entre safety y security. Entonces lo que dices tú tiene todo el sentido de que si yo voy a ser un designado específico responsable por la seguridad física, pues que entienda de la seguridad radiológica es bastante importante porque eso están totalmente interrelacionadas. También hay unas grandes tendencias hacia todo lo que está viniendo en esta amenaza de seguridad física como la necesidad de estas personas de capacitarse en ciberseguridad, por ejemplo, ¿cierto? Hay muchas teorías que ahora cada ataque físico incluye un ataque cibernético y cosas de ese estilo. Sí. Entonces, por eso te preguntaba esos currículos, esos cursos que toman, si se están, digamos, alineados con los cursos de la OIA para mantenerlos, digamos, al nivel de las amenazas actuales. Sí, totalmente. Nosotros siempre hablamos con los usuarios de que nuestro proveedor más importante de información es el OIEA Claro. y que los protocolos los sacamos de ahí, si bien siempre cada país tiene su propio estilo, su independencia, el usuario hoy en Paraguay entiende que
que la madre, digamos, de todo lo que son los protocolos mundiales y los cursos y las capacitaciones, siempre es lo guía, pero nosotros necesitamos tener eh, paraguayos capacitados en el área que puedan capacitar otros paraguayos, porque Claro. finalmente la capacitación tiene que ser después una retroalimentación en cuanto a cada uno de los que se capacite, así que nosotros realmente tuvimos muchísimas capacitaciones, como te digo, por eso no puedo dejar, si bien Eso. estamos hablando de seguridad física, tuvimos mucha capacitación a través de cooperación técnica y ni qué decir sobre lo que es seguridad física. Cuál es el reto más grande que tú crees que el Paraguay tiene en este momento, que tienes tú en este momento para el tema de la seguridad física? ¿Cuál es el reto más grande de tu oficina para los próximos años en seguridad física? Y el primero que tenemos justamente ahora, el mes que viene, tenemos reunión nuevamente con la CEFIN, que es el Comité Nacional de Seguridad Física. Ese para nosotros fue un avance, es un avance Claro. bastante significativo porque cada institución tiene una persona que entiende sobre las amenazas de una fuente que puede estar hoy día en un centro médico. Eso nosotros no teníamos unos años atrás. Lo que ahora tenemos que hacer nosotros es entender que esto debería ser una política de Estado. Estuvo muy bien el proceso de comunicación con los usuarios. Es fundamental porque hay muchísima gente que padece de cáncer, que todos los días se salva o con medicina nuclear o con unos tratamientos en sus Ujú. diferentes gamas de lo que es Sí. el sector radiológico. Eh, pero nosotros necesitamos que esto sea una política de Estado, porque si no, Juan, es muy difícil que nosotros podamos sostener este sistema con el crecimiento radiológico que hay en equipamiento y en instalaciones, porque hay muchísima gente que está invirtiendo, pero miles de millones de guaraníes ahora. Acaban de enviarme a mí esta mañana la solicitud de la compra de un irradiador Sí. para la sangre en un instituto muy grande acá de Paraguay del Estado. Entonces Sí. vamos a tener ya un irradiador en el sector privado, estamos pidiendo otro de los días del sector público. Queremos para la carne más adelante traer un irradiador industrial. Entonces, eso debe ir acompañado como una política de Estado. Y a eso hay que sumarle eh, que Itaipú, en el año 2030, nuestra hidroeléctrica, que es una de las más grandes del mundo, Sí. no va a dar abasto para los paraguayos. Eso va a llegar a un Mm. tope. Entonces, Claro. Paraguay debe capacitar gente en seguridad física y en todas sus gamas para en algún momento hablar de un reactor y, ¿por qué no?, también de producción de energía eléctrica dentro del país. Pero si nosotros no avanzamos en safety, en security y en estos temas que son, digamos, no de la envergadura de un reactor o de una central de potencia, es muy difícil después que podamos hablar de esto. Estos son los primeros pasos para que después podamos hablar de lo siguiente. No, es decir, convertir la seguridad física en política de Estado me parece un reto increíble. Es un reto fabuloso y tienes un buen camino para recorrer. Eso es un buen reto. No tenemos mucho tiempo porque nos podríamos quedar hablando horas, pero no quería dejarte ir, Mario, sin preguntarte. Yo sé que Paraguay acaba de asumir, y te felicito, pues la presidencia del plenario del foro, y te quería preguntar si hay interés por promover más proyectos de seguridad física desde ese organismo. Sí, sí, sí. Justamente ahora en el foro hay un proyecto de transporte Ujú. y es un paraguayo el encargado, el profe Ildefonso Riquelme, está Sí. comandando ese proyecto dentro del foro, dentro del CTE. Así que eh, nosotros vinimos hace poquito nomás y ya estamos, nos estamos inseminando por todo, por todos los días, parece, los paraguayitos. Sí, sí, sí. Fabuloso, El fabuloso. foro Bueno, espectacular. sí, que pues, Inclusive el Zebra y muchas otras cosas que salieron del foro, nosotros lo utilizamos acá en el día a día. sí. Y como te dije, yo en el foro iberoamericano me conocí con mis pares de Argentina, de Brasil, y gracias a eso yo con un WhatsApp les hacía consulta cuando yo ingresé recién Claro. y Es más una o menos gran estaba iniciativa, entendiendo dónde no, estaba parado. es una gran iniciativa regional, el foro. La verdad es que Sí, ha impulsado estos temas de una manera increíble. Esa cooperación es invaluable, la verdad, ¿no? Eso es invaluable. Bueno, pues ahí te felicito por eso y esperamos ver qué viene saliendo
en los próximos meses de ahí. Te estaremos preguntando. Dale, justamente Alfredo Los Reyes me habló muy bien de vos. Me dijo que tenías ya Alfredo es una un vasta maestro. experiencia. Yo le dije, Él es el es profesor. la primera vez es la primera vez que el entrevistador va a tener mucho más experiencia que el entrevistado, pero no hablado con Juan. Para nada, para nada, para nada. Mario, Un capo, gracias Juan, por un este capo. tiempo, gracias por dedicarnos estos momentos, por acomodar tu horario por el problema que tuvimos la semana pasada. La verdad, te deseo mucha suerte en estos retos que tienes en el Paraguay. Creo que el avance ha sido fabuloso, ha sido increíble. Espero poder sentarme contigo pronto, ya sea allá, ya sea en la Muchas OIA, gracias. a tomarnos algo. Y, y gracias por estar con nosotros y compartir con nuestra audiencia un poco de tus experiencias. No, a vos, Juan, a todo tu equipo, que vos igual que yo, vos sos la cara de un hermoso programa, pero yo sé que hay gente atrás también, así que felicitarte a vos y a todo el equipazo que tenés. Y realmente para mí y para mi país, un lujo haber estado acá en tu programa, que sabemos que tiene un nivel y un público de Gracias. clase A. Así que muchísimas gracias. Muchísimas Gracias, gracias. María. Cuídate. Nos vemos pronto. Igualmente, Que estés bien. nos Chao. vemos. Chao. Igualmente. Bueno, gracias por estar con nosotros hoy, hablando y conociendo un poquito de cómo Paraguay empezó este camino de la seguridad física y cuáles son los retos que tiene hacia el futuro. La próxima semana nos vemos con un episodio muy especial. Los esperamos. Gracias.